Buenas noches, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir historias de terror que sucedieron en Torreón, Coahuila. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy y qué hora es ahora. Muchas gracias por tu participación. Vamos a empezar ya. Mi nombre es Rubén. Tengo 43 años y trabajo como mecánico aquí en Torreón, Coahuila. Siempre fui un tipo tranquilo, de esos que no creen en fantasmas ni nada de eso, ¿saben? Pero lo que me pasó en 2004 cambió completamente mi forma de ver las cosas. Hasta hoy no puedo explicarlo bien. Y mira que ya pasaron años. Van a pensar que estoy loco, pero juro por Dios que todo lo que voy a contar es verdad. Todavía siento un frío en el estómago cuando recuerdo esos meses. Era como si algo se hubiera pegado a mí y no me quisiera soltar. Nunca más fui el mismo después de eso. En esa época tenía un taller pequeño aquí en el centro de la ciudad. Nada muy fancy, pero que me daba para vivir bien. Siempre trabajé con todo tipo de carro, desde rayones tontos hasta choques más serios. Pero en 2004 empecé a recibir unos trabajos diferentes. Una aseguradora empezó a mandarme carros que habían estado en accidentes fatales. ¿Saben? Carros donde personas murieron de verdad. Al principio me pareció normal. Era solo un trabajo más, y el pago era mucho mejor que lo normal. Pensé, es solo chapa y motor. ¿Qué diferencia hace si alguien murió o no? Como necesitaba dinero en esa época, acepté sin pensarlo 2 veces. Si hubiera sabido lo que se venía, les habría dicho que buscaran otro mecánico. El primer carro que recibí estaba todo abollado del frente. El tipo había chocado de frente con un camión en la carretera a Saltillo. Murió al instante, me dijeron. Cuando vi el carro, me impresionó un poco la cantidad de sangre que todavía tenía en el asiento y en el volante, pero pensé que era normal. Empecé a trabajar normalmente, sacando las piezas dañadas, enderezando la chapa. Era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Durante los primeros días no pasó nada extraño, solo el trabajo pesado de siempre, pero conforme fui tocando más el carro, empezaron a pasar unas cosas medio raras. Nada muy obvio al principio, solo unas sensaciones extrañas, como si alguien me estuviera observando mientras trabajaba. La primera cosa extraña que noté fue que cada vez que estaba trabajando en ese carro, sentía como si alguien estuviera parado detrás de mí. ¿Saben esa sensación de cuando alguien los está mirando? Era exactamente eso. Me daba vuelta para ver y no había nadie, claro. Pensé que era solo cansancio, porque estaba trabajando mucho en esa época. Pero la sensación no se iba. A veces estaba soldando alguna pieza y sentía como si alguien hubiera tocado mi hombro. Paraba todo. Me quitaba la máscara de soldar, miraba alrededor y nada. El taller estaba vacío, solo yo. Empecé a ponerme medio paranoico, pero trataba de no darle importancia. Trabajo es trabajo, ¿no? No podía ponerme delicado por unas sensaciones tontas. Después de unos días trabajando en ese carro, empecé a tener unos sueños extraños. Soñaba que estaba en el taller, trabajando normal, cuando de repente aparecía un tipo todo lastimado, con la cara sangrando, pidiéndome que parara de tocar su carro. En el sueño, el tipo decía que lo estaba lastimando cada vez que golpeaba con el martillo la chapa. Era muy real. Podía ver cada detalle de su cara, las heridas, la sangre goteando. Me despertaba sudando frío, con el corazón disparado. Al principio pensé que era solo impresión mía, que había estado mucho tiempo mirando ese carro lleno de sangre, pero los sueños se fueron haciendo más frecuentes y más intensos. Todas las noches era lo mismo. El tipo aparecía, siempre lastimado, siempre pidiendo que parara. Empecé a tener miedo de dormir. Una mañana, cuando llegué al taller, encontré todas las herramientas que había usado en ese carro esparcidas por el suelo. Pensé que alguien había entrado durante la noche, pero no faltaba nada, y la puerta estaba cerrada como la había dejado. Las llaves estaban conmigo todo el tiempo. No tenía sentido. Junté todo y seguí trabajando, pero me quedé con eso en la cabeza todo el día.
¿Cómo diablos las herramientas fueron a parar al suelo? ¿Y por qué solo las que había usado en el carro del accidente? Las otras herramientas estaban todas en su lugar. Empecé a sospechar que alguien estaba entrando al taller, tal vez algún pariente de la víctima queriendo asustarme, pero no podía entender cómo la persona estaba entrando sin forzar nada. Conforme pasaban los días, las cosas se fueron poniendo más extrañas. A veces estaba trabajando y oía como si alguien estuviera golpeando el metal, pero cuando paraba para escuchar bien, el ruido desaparecía. Otras veces sentía un olor fuerte a sangre, incluso después de haber limpiado todo. Lo peor era cuando estaba soldando. La máscara se empañaba de la nada, como si alguien hubiera respirado en ella. Me quitaba la máscara, la limpiaba, me la ponía de nuevo y pasaba lo mismo. Empecé a ponerme nervioso de verdad. Mi mujer notó que estaba diferente, más irritado, durmiendo mal. No le contaba nada porque sabía que iba a pensar que me estaba volviendo loco. Tal vez lo estaba, no sé. Solo sé que algo muy extraño estaba pasando en ese taller. Cuando finalmente terminé ese primer carro y lo entregué a la aseguradora, pensé que las cosas iban a volver a la normalidad, pero no volvieron. Pocos días después llegó otro carro que había volcado en la carretera a Matamoros. 2 personas murieron en ese accidente, me contaron. Y ahí, amigo mío, las cosas se pusieron mucho peores. Era como si cada carro que llegaba trajera más peso, más presencia. No sé explicarlo bien, pero era como si el taller se estuviera poniendo más pesado, más denso. El aire parecía más difícil de respirar, y los sueños se volvieron un infierno. Ahora no era solo un tipo lastimado, eran 2, y ya no pedían que parara. Estaban enojados, muy enojados conmigo. En los sueños con los 2 tipos, la cosa se puso mucho más agresiva. Ya no se quedaban solo pidiendo que parara, ahora me amenazaban. Uno de ellos, una mujer en realidad, se quedaba gritando que estaba profanando el lugar donde había muerto. El otro, un tipo mayor, se quedaba repitiendo que iba a pagar por lo que estaba haciendo. Era tan real que me despertaba con la sensación de que realmente habían estado en mi cuarto. A veces me despertaba con rasguños en el brazo, pequeños, pero que no estaban ahí cuando me fui a dormir. Mi mujer preguntaba de dónde habían salido y no sabía qué responder. Empecé a tener miedo de cerrar los ojos. Tomaba café tras café para no dormir, pero no servía. En algún momento el cuerpo cedía y me desmayaba, y ahí venían ellos de nuevo. En el taller, las cosas se estaban volviendo insoportables. Cada vez que empezaba a trabajar en el segundo carro, sentía como si manos heladas estuvieran tocando mi espalda. Ya no era solo sensación, era físico de verdad. Sentía el frío, sentía el peso. Varias veces me di vuelta rápido tratando de agarrar a quien estaba haciendo eso, pero nunca había nadie. Lo peor era cuando estaba debajo del carro, en el foso. Sentía como si alguien se estuviera acercando, y la desesperación que me daba era terrible. Salía corriendo de ahí, sudando frío, con el corazón latiendo como loco. Mis empleados empezaron a notar que estaba extraño. Uno de ellos hasta me preguntó si estaba enfermo, porque estaba muy pálido y nervioso. No podía contar la verdad. Iban a pensar que estaba loco. Una tarde, estaba trabajando solo en el taller cuando oí claramente a alguien llamando mi nombre. Rubén, Rubén. Era una voz de mujer, bajita, como si estuviera susurrando en mi oído. Paré todo y me quedé escuchando. Silencio total. Pensé que había sido impresión mía, pero ahí lo oí de nuevo, más alto. Rubén, para con eso. Esta vez no podía negarlo, lo había oído de verdad. Salí corriendo del taller y solo volví al día siguiente, con mis empleados. Ya no podía estar solo ahí adentro. La sensación era que ellos estaban siempre cerca, vigilándome, esperando el momento justo para hacerme algo. Empecé a sudar frío solo de pensar en entrar al taller. Era como si el lugar se hubiera transformado en algo siniestro. Los ataques de pánico empezaron más o menos en esa época.
Estaba trabajando normal cuando de repente sentía como si no pudiera respirar. El pecho se me apretaba, las manos me temblaban, el corazón se me disparaba. Pensé que estaba teniendo un infarto. Fui al médico y me dijo que era ansiedad, estrés del trabajo. Me recetó unos calmantes, pero no servían mucho. Los ataques venían siempre cuando estaba cerca de los carros de accidente. Era como si mi cuerpo supiera que había algo malo ahí y reaccionara antes de que mi mente lo procesara. Empecé a evitar trabajar en esos carros. Dejaba que mis empleados hicieran el trabajo más pesado. Pero aún así, solo con estar cerca ya me daba esa desesperación. El taller se había vuelto un lugar de tortura para mí. El tercer carro que llegó fue el peor de todos. Había sido un accidente terrible en la carretera. Una familia entera murió. Papá, mamá y 2 niños pequeños. Cuando vi ese carro llegar en la grúa, sentí un frío en la columna que nunca había sentido antes. Era como si una nube pesada hubiera bajado sobre el taller. El aire se puso denso, difícil de respirar. Mis empleados también lo notaron. Uno de ellos hasta comentó que estaba pesado ahí adentro. Pero ellos no sabían de qué se trataba. Pensaron que era el calor o qué sé yo. Yo sabía que era diferente. Era como si esa familia entera hubiera venido junto con el carro. Podía sentir su presencia, más fuerte que las otras veces. Era casi sofocante. Esa misma noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba en el taller, solo, trabajando en el carro de la familia. De repente aparecieron todos, el papá, la mamá y los 2 niños, todos lastimados, todos sangrando. Pero esta vez no hablaban, solo se quedaban mirándome con una rabia que se podía sentir. Los niños eran lo peor, porque estaban llorando, pero era un llanto silencioso, solo lágrimas de sangre goteando por la cara. La mamá me señalaba y movía la cabeza, como diciendo, no, no, no. El papá se acercó y cuando llegó cerca, gritó tan fuerte que me desperté saltando de la cama. Mi mujer se despertó asustada, preguntando qué había pasado. Estaba empapado en sudor, temblando como una hoja. No pude dormir más esa noche. Al día siguiente, cuando llegué al taller, encontré una escena que me dejó helado. El carro de la familia estaba con todas las puertas abiertas, como si alguien hubiera salido de él durante la noche. Pero no era solo eso. En el suelo, alrededor del carro, había huellas pequeñas, de niño, hechas con algo que parecía barro o tierra mojada. Llamé a mis empleados para que vieran, pero cuando llegaron, las huellas habían desaparecido. Me miraron como si me estuviera volviendo loco, y tal vez lo estaba. Pero yo había visto, tenía certeza absoluta de lo que había visto. Esos niños habían estado ahí durante la noche. De alguna forma, habían salido del carro y caminado por el taller. La idea me dejó aterrorizado. A partir de ese día, no pude trabajar bien más. Cualquier ruido me hacía saltar, cualquier sombra me ponía nervioso. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes y más intensos. A veces, tenía que salir corriendo del taller en medio del trabajo, dejando todo tirado. Mis empleados empezaron a preocuparse, y mi mujer también. Ella insistía en que fuera al médico de nuevo. Pensaba que estaba teniendo algún problema serio de salud. ¿Cómo le iba a explicar que el problema no era físico? ¿Cómo le iba a contar que los muertos de los accidentes me estaban apareciendo? Me iba a internar en un manicomio. Entonces aguantaba callado, tratando de parecer normal, pero por dentro me estaba desmoronando. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Fue cuando empezaron a tratar de lastimarme de verdad que supe que tenía que parar con todo. Una mañana, estaba soldando una pieza del carro de la familia cuando sentí que alguien empujó mi mano. La soldadura se salió del lugar y casi me quema la cara. Si no me hubiera desviado en el último momento, habría tenido una quemadura seria. Pensé que había sido descuido mío, pero ahí pasó de nuevo. Y de nuevo. Era como si alguien estuviera tratando de hacerme lastimar a propósito. Una vez,
Estaba usando el taladro cuando simplemente se trabó en mi mano y casi me perfora el dedo. Otra vez, un destornillador voló de la mesa y pasó rozando mi cabeza. No eran accidentes, eran ataques. Querían lastimarme, tal vez hasta matarme. El taller se había vuelto un campo de batalla y yo estaba perdiendo. Las pesadillas se pusieron tan intensas que dejé de dormir completamente. Me quedaba despierto toda la noche, tomando café, viendo televisión, cualquier cosa para no cerrar los ojos. Cuando el cansancio ganaba y me quedaba dormido, aunque fuera por unos minutos, aparecían. Ahora no eran solo los muertos de los 3 carros, eran otros también. Caras que nunca había visto, pero que de alguna forma sabía que eran de personas que murieron en accidentes. Era como si la noticia se hubiera esparcido en el mundo de los muertos. Hay un tipo tocando los carros donde morimos. Venían en grupos, me rodeaban, me gritaban. Algunos trataban de agarrarme, otros solo se quedaban mirándome con odio. Siempre me despertaba gritando, sudando, con el corazón casi saliéndose por la boca. Mi mujer estaba desesperada, ya no sabía qué hacer conmigo. Una noche, pasó lo peor. Estaba durmiendo en el sillón de la sala cuando sentí que alguien se sentó a mi lado. Abrí los ojos y era una de las niñas del accidente, la más pequeña. Estaba sentada ahí, real como cualquier persona viva, mirándome con esos ojos tristes y lastimados. No era sueño, estaba despierto. Podía oír la televisión, podía sentir el olor de la casa, todo normal. Pero ella estaba ahí. Cuando traté de decir algo, movió la cabeza y susurró: «No deberías tocar nuestro carro, tío». La voz era de niña de verdad, bajita, inocente, pero con una tristeza que partía el corazón. Parpadeé y desapareció. Me quedé el resto de la noche despierto, temblando, sin poder procesar lo que había pasado. Habían cruzado la barrera. Ya no era solo en el taller o en los sueños. Ahora podían aparecer en mi casa, en mi vida. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida profesional. Llamé a la aseguradora y les dije que ya no iba a aceptar más carros de accidentes fatales. Inventé una excusa cualquiera. Dije que tenía problemas de salud y no podía hacer más ese tipo de servicio. El tipo del otro lado se molestó porque yo hacía buen trabajo y pagaban bien. Pero no me importaba. Mi cordura valía más que el dinero. Terminé los 3 carros que estaban en el taller lo más rápido posible, trabajando solo durante el día, con mis empleados cerca todo el tiempo. Cada martillazo, cada soldadura, cada tornillo que apretaba era una tortura, porque lo sentía ahí, observando, esperando, pero aguanté firme, porque sabía que después de eso se iba a acabar. Al menos eso esperaba. Cuando entregué el último carro, sentí un alivio enorme. Era como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros. El taller volvió a tener ese clima normal de siempre. El aire se puso más liviano, la sensación de estar siendo observado desapareció. Mis empleados comentaron que parecía otra persona, más relajado, más tranquilo. Volví a dormir bien. Las pesadillas pararon casi inmediatamente. Era increíble cómo todo cambió de una hora para otra. Ahí tuve la certeza de que no había sido cosa de mi cabeza. Algo sobrenatural había pasado de verdad en esos meses. Los muertos me habían visitado, habían tratado de comunicarme algo, y cuando paré de tocar sus carros, me dejaron en paz. Era así de simple, pero la experiencia me marcó para siempre. Incluso años después, todavía siento un frío en el estómago cuando veo un carro muy chocado en la calle. A veces, cuando paso cerca de un accidente, siento esa sensación familiar de estar siendo observado. Nunca más acepté trabajar con carros donde alguien murió. ¿Perdí dinero? Sí. Pero recuperé mi paz mental. Hoy entiendo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Los muertos dejan una marca en los lugares donde se fueron, y tocar esas marcas puede traer consecuencias que no imaginamos. No sé si estaban enojados conmigo por estar profanando el lugar de su muerte, o si estaban tratando de contarme algo sobre cómo murieron.
Solo sé que era real, era aterrador, y cambió mi vida para siempre. A veces me pregunto si otros mecánicos que trabajan con este tipo de carros pasan por lo mismo. ¿Será que ellos también son visitados por los muertos? ¿O será que conmigo fue diferente por algún motivo? Nunca lo voy a saber. Lo que sé es que desde 2004 mi taller solo arregla carros de gente viva, y así va a seguir. Hay trabajos que no valen la pena, por más dinero que paguen. La paz mental no tiene precio. Y si hay algo que aprendí con toda esta experiencia, es que los muertos no descansan en paz cuando uno toca el lugar donde se fueron. Se quedan por ahí, vigilando, protegiendo ese pedazo de metal que fue lo último que tocaron en vida. Respeto eso, y recomiendo que cualquiera que trabaje en esta área haga lo mismo. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué no acepto más ese tipo de servicio, solo digo que es por cuestiones personales. No cuento toda la historia porque sé que van a pensar que estoy loco. Pero ustedes que están leyendo esto, ustedes que ya pasaron por cosas extrañas en la vida, ustedes van a entender. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Hay cosas que uno solo acepta y sigue adelante. Fue lo que hice. Acepté que había tocado fuerzas que no entendía. Pagué el precio por eso, y cuando paré, todo volvió a la normalidad. Así de simple. Pero nunca voy a olvidar esas caras lastimadas, esas voces susurrando mi nombre, esa sensación de estar siendo cazado por algo que no podía ver ni combatir. Fue el periodo más aterrador de mi vida, y espero nunca más pasar por nada parecido. Me llamo Carlos. Tengo 28 años y trabajo como contador aquí en Torreón, Coahuila. Siempre fui un tipo escéptico, de esos que no creen en brujerías ni esas cosas, ¿saben? Pero lo que encontré en la casa de mi tío cambió completamente mi visión sobre el mundo. Mi tío Roberto murió hace 3 meses, y como yo era el único pariente cercano, heredé su casa en la colonia campestre. Él siempre fue mi tío favorito, el tipo más carismático de la familia, siempre rodeado de mujeres que lo adoraban. Pensé que era solo su encanto natural. Qué equivocado estaba. Si hubiera sabido lo que iba a encontrar en esa casa, habría vendido todo sin ni siquiera entrar ahí adentro. Tío Roberto siempre fue una figura medio misteriosa en la familia. Nunca se casó, pero siempre tenía una mujer diferente cerca. Lo extraño es que muchas de ellas estaban casadas, y los esposos nunca parecían molestarse mucho. En esa época pensaba que era solo coincidencia, que él tenía una forma especial con la gente. Recuerdo que cuando era niño, las vecinas siempre aparecían en su casa con cualquier pretexto: traer comida, pedir azúcar prestada o simplemente pasar a ver cómo estaba. Mi mamá siempre comentaba que era raro cómo se comportaban las mujeres del barrio cerca de él, pero nunca le dimos mucha importancia. Ahora entiendo que había algo mucho más siniestro detrás de todo ese comportamiento, algo que me da asco solo de pensarlo. Cuando entré a la casa por primera vez después del funeral, sentí una energía pesada en el aire. La casa estaba exactamente como él la había dejado, llena de plantas extrañas, velas de todos los colores y unos olores medio empalagosos que no podía identificar. Pensé que sería solo falta de ventilación, pero conforme fui explorando los cuartos, me di cuenta de que había cosas muy raras regadas por la casa. Había frascos con líquidos de colores, sobrecitos con hierbas que nunca había visto, y varias fotos de mujeres del barrio pegadas en la pared de su recámara. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran solo recuerdos de amigas. Pero cuando encontré el diario, todo cobró sentido. Un sentido horrible que me dio ganas de vomitar. El diario estaba escondido en un cajón secreto de su escritorio, atrás de unos papeles viejos. Era un cuaderno grueso, con pasta de cuero negro, todo rayoneado con símbolos extraños. Cuando abrí la primera página, vi que estaba escrito con su letra: Diario de los Trabajos, para control total de las mujeres elegidas. Se me revolvió el estómago solo de leer eso. Las páginas siguientes eran aún peores.
Describía en detalle cómo hacía trabajos de amarres en las mujeres casadas del barrio. Tenía recetas de pociones, instrucciones de rituales y, lo más asqueroso, fotos de las mujeres sin que ellas supieran, algunas hasta durmiendo. Eran fotos que había tomado a escondidas, probablemente entrando a sus casas cuando no estaban. Me sentí sucio solo de ver eso. Cada página del diario era más perturbadora que la anterior. Documentaba todo: cómo conseguía objetos personales de las mujeres, cabellos, prendas íntimas, hasta toallas sanitarias usadas, cómo preparaba las pociones usando esos objetos y cómo administraba los trabajos sin que ellas se dieran cuenta. Tenía recetas detalladas de cómo hacer que las mujeres se enamoraran perdidamente de él, cómo hacerlas olvidar a sus esposos y cómo mantenerlas bajo control total. Lo más espantoso es que funcionaba. Conforme iba leyendo, reconocía los nombres de las mujeres que mencionaba. Eran todas vecinas que conocía desde niño, mujeres que siempre se comportaban de forma extraña cerca de él. Ahora entendía por qué. Estaban hechizadas, controladas por él como si fueran marionetas. Una de las partes más impactantes del diario era sobre doña Carmen, una señora casada que vivía en la calle de atrás. Siempre había sido una mujer seria, religiosa, muy dedicada a su esposo. Pero en los últimos años empezó a actuar de forma rara. Aparecía en casa de mi tío casi todos los días, siempre con algún pretexto tonto. Su esposo, don Miguel, se ponía cada vez más deprimido, pero nunca entendía qué estaba pasando. En el diario, mi tío describía cómo había conseguido un cabello de ella durante una fiesta en el centro comunitario de Campestre, cómo había preparado una poción usando ese cabello junto con otras cosas asquerosas, y cómo había puesto esa poción en el agua que ella tomaba. A partir de ese día, según él, ella quedó completamente suya. Leer eso me dio una rabia mezclada con asco que nunca había sentido en mi vida. También estaba el caso de la señora Patricia, una mujer hermosa como de 35 años que estaba casada con un tipo muy buena onda, Jorge. Parecían una pareja perfecta, siempre juntos, siempre felices. Pero hace como 2 años ella empezó a cambiar. Se volvió distante con su esposo, empezó a salir sola, y siempre que veía a mi tío en la calle, se le quedaba viendo con esa mirada extraña, medio perdida. En el diario, él contaba cómo había robado una pantaleta de ella del tendedero, cómo había hecho un muñeco de trapo con pedazos de su ropa, y cómo hacía rituales con ese muñeco cada luna nueva. Escribía que ella no podía resistirse a sus llamados, y que hacía todo lo que él le ordenaba sin cuestionar. Lo peor es que su matrimonio realmente se acabó. Jorge nunca entendió qué pasó, quedó destruido, y ahora yo sabía la verdad. Mi tío había destruido esa familia con brujería. Conforme seguía leyendo, me di cuenta de que prácticamente todas las separaciones y divorcios que habían pasado en el barrio en los últimos años tenían la huella de mi tío. Él elegía a las mujeres que quería, estudiaba su rutina, conseguía objetos personales de alguna forma y después hacía los rituales para controlarlas. Tenía fotos de él haciendo los trabajos, prendiendo velas negras, quemando cabellos de las mujeres, haciendo muñecos de cera con sus facciones. Las fotos eran horribles. Él aparecía con una expresión de placer enfermizo en la cara, como si se estuviera divirtiendo con el sufrimiento que causaba. Hasta tenía fotos de las mujeres hechizadas yendo a su casa, siempre con esa expresión vacía en la mirada, como si fueran zombies. Ver esas imágenes me enfermó físicamente. Tuve que parar de leer varias veces para no vomitar. Lo que más me perturbó fue descubrir que mi tío tenía un sistema organizado para todo esto. Tenía fichas de cada mujer, con información detallada, horarios en que salían de casa, dónde hacían compras, qué iglesia frecuentaban, hasta los días que los esposos viajaban por trabajo. Tenía mapas del barrio con las casas marcadas, rutas que usaba para seguir a las mujeres sin ser visto, y hasta llaves que había logrado copiar de algunas casas. El tipo era un depredador completo. Planeaba cada movimiento con la precisión de un criminal profesional.
Tenía una carpeta solo con fotos que tomaba a escondidas de las mujeres, en el súper, en la iglesia, en el gimnasio, hasta dentro de casa cuando no sabían. Ver eso me dio una sensación de asco y violación que no puedo explicar. ¿Cómo pude convivir con ese monstruo toda la vida sin darme cuenta de nada? Una de las cosas más espantosas era cómo lograba entrar a las casas de las mujeres. En el diario, describía en detalle cómo estudiaba la rutina de cada familia, cómo descubría dónde escondían las llaves de repuesto y cómo aprovechaba cuando los esposos salían a trabajar para entrar y robar objetos personales. Hasta tenía dibujos de la planta de las casas, mostrando por dónde entraba y salía sin ser visto. En algunas páginas, contaba cómo se quedaba horas escondido dentro de las casas, esperando que llegara la mujer para poder fotografiarla o robar algo íntimo. Imaginar a mi tío escondido en el closet de doña Carmen, esperando que se cambiara de ropa, me dio ganas de quemar todo ese diario. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba leer todo para entender la magnitud del horror. El diario también revelaba cómo mantenía a las mujeres bajo control después de hechizarlas. Tenía un cronograma de mantenimiento de los trabajos, rehaciendo los rituales cada luna nueva para mantener el efecto. Describía cómo las mujeres se ponían inquietas cuando el hechizo empezaba a debilitarse, cómo aparecían en su casa sin saber por qué, siempre con esa expresión confundida en la cara. Él aprovechaba esos momentos para renovar los trabajos, dándoles a tomar tés con pociones, o haciendo que tocaran objetos que había preparado con rituales. Lo más asqueroso es que también documentaba los encuentros íntimos que tenía con ellas, describiendo cómo se comportaban como si estuvieran en trance, haciendo cosas que nunca harían en estado normal. Leer eso sobre mujeres que conocía desde niño me enfermó físicamente. Había una sección entera del diario dedicada a la señora Elena, la esposa del dueño de la panadería de la esquina. Siempre había sido una mujer alegre, muy enamorada de su esposo, siempre hablando bien de él a todo el mundo. Pero hace como 3 años cambió completamente. Se volvió distante, melancólica, y su matrimonio empezó a desmoronarse. En el diario, mi tío contaba cómo se había obsesionado con ella después de verla en la fiesta de San Juan en el centro de la ciudad. Describía cómo la había seguido por semanas, estudiando cada movimiento, hasta lograr robarle un arete durante una misa en la iglesia de Guadalupe. Con ese arete, hizo uno de los trabajos más complejos que había hecho, usando hasta sangre de animales y otras cosas que prefiero no repetir. El resultado fue devastador. Elena se enamoró perdidamente de él, empezó a inventar pretextos para salir de casa, y su matrimonio se deshizo en menos de 1 año. Lo que más me impactó fue descubrir que mi tío documentaba hasta los momentos de desesperación de los esposos de las mujeres hechizadas. Parecía divertirse con su sufrimiento, escribiendo sobre cómo don Miguel lloraba en la panadería contándoles a los amigos que no entendía qué estaba pasando con Carmen, o cómo Jorge había buscado un psicólogo pensando que se estaba volviendo loco porque su esposa había cambiado de la noche a la mañana. Mi tío se reía de esas situaciones, llamaba a los esposos débiles e incompetentes por no lograr mantener a sus mujeres interesadas. Se veía como un conquistador, un hombre superior que merecía tener a todas las mujeres que quisiera. Su frialdad y crueldad me llenaron de una rabia que nunca había sentido en mi vida. ¿Cómo pude admirar a ese monstruo por tanto tiempo? Pero lo peor todavía estaba por venir. En las páginas finales del diario, encontré algo que me dejó completamente destruido. Había una sección dedicada a Sofía, mi exnovia. Se conocieron en una fiesta familiar hace como 2 años, y recuerdo cómo ella se interesó en él, haciendo preguntas sobre dónde vivía, si era soltero. En ese momento me pareció raro, pero pensé que era solo curiosidad. En el diario, mi tío describía cómo había conseguido un cabello de ella en esa fiesta, cómo había hecho un trabajo de amarre específico para ella, y cómo ella empezó a visitarlo regularmente después de eso. Escribía sobre los encuentros que tenían, siempre describiendo cómo ella se quedaba confundida después, cómo no recordaba bien lo que había pasado.
Leer eso fue como recibir un golpe en el estómago. Mi tío había hechizado a mi novia. De repente, todo cobró sentido. Sofía había empezado a actuar de forma extraña después de esa fiesta. Se volvió distante, siempre con la cabeza en las nubes, y empezó a inventar pretextos para no salir conmigo. Decía que estaba cansada, que necesitaba quedarse en casa, pero yo sabía que estaba saliendo sola. Varias veces la vi caminando hacia la casa de mi tío, siempre con esa expresión vacía en la mirada. Cuando le preguntaba dónde había ido, se quedaba confundida, como si no recordara bien. Nuestra relación se fue deteriorando poco a poco, hasta que terminó conmigo sin una explicación clara. Dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba un tiempo. En ese momento quedé destruido. Pensé que había hecho algo mal. Ahora descubría que mi propio tío había destruido mi relación con brujería. La traición era doble. Había violentado a mi novia y destruido mi felicidad. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que Sofía probablemente se había relacionado con mi tío durante el tiempo que todavía estábamos juntos. En el diario, él describía encuentros con ella, siempre de forma vaga, pero se podía entender que ella iba a su casa regularmente. Escribía sobre cómo ella se quedaba confundida después de los encuentros, cómo no recordaba bien lo que había pasado, pero siempre regresaba cuando sentía esa necesidad inexplicable. La idea de que mi novia estaba siendo controlada mentalmente y abusada por mi propio tío me llenó de una mezcla de rabia y asco que no puedo describir. Peor aún, él parecía divertirse con la situación, escribiendo sobre cómo era interesante tener control sobre alguien tan cercano al sobrino. El monstruo no solo había destruido mi relación, sino que también se burlaba de la situación en el diario. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las mujeres que conocía en el barrio, tratando de recordar si alguna de ellas había cambiado de comportamiento en los últimos años. Y lo peor, empecé a notar que algunas de ellas realmente estaban actuando de forma extraña desde la muerte de mi tío. Doña Carmen había aparecido en la puerta de la casa 2 veces en la última semana, diciendo que lo extrañaba y preguntando si yo necesitaba algo. La señora Patricia había pasado varias veces enfrente de la casa, siempre mirando hacia las ventanas con esa expresión perdida. Elena de la panadería le había preguntado a mi mamá si yo iba a seguir viviendo en la casa, con un interés que no parecía normal. Era como si fueran atraídas hacia la casa, aún sin que mi tío estuviera vivo. Los hechizos todavía estaban funcionando y ahora venían detrás de mí. Después de mucho pensar, llegué a la conclusión de que no había nada que pudiera hacer para arreglar el daño que mi tío había causado. Las familias que se separaron no iban a volver. Las mujeres que fueron violentadas no iban a recuperar lo que perdieron. Y yo no tenía ningún poder para deshacer los hechizos. Ni sabía si eran reales o si era todo cosa de su cabeza enferma. Lo que sí sabía es que ese diario era una bomba que podía destruir aún más vidas si caía en las manos equivocadas. Imaginen si alguien de la familia encontrara eso, o si se filtrara al barrio. Sería un escándalo que destruiría a todo mundo. Las mujeres que ya habían sufrido iban a sufrir aún más, siendo juzgadas y humilladas públicamente. No podía dejar que eso pasara. Fue ahí cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una noche, agarré el diario, todas las fotos, los objetos asquerosos que guardaba, y llevé todo al patio. Hice una fogata y quemé todo. Cada página que se volvía ceniza era un alivio, como si estuviera borrando un poco de esa maldad del mundo. Las fotos de las mujeres fueron las más difíciles de quemar, porque sabía que estaba destruyendo evidencia de crímenes, pero también sabía que era la única forma de protegerlas de la humillación pública. Cuando todo se volvió ceniza, sentí como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros. No iba a poder deshacer el mal que mi tío había hecho, pero por lo menos podía evitar que siguiera haciendo daño aún después de muerto. Decidí que iba a fingir que nunca había encontrado nada. Para todo el mundo, mi tío seguiría siendo el tipo carismático y querido que siempre fue.
Yo iba a cargar ese secreto solo por el resto de mi vida, pero era mejor así. Las mujeres que fueron víctimas de él ya habían sufrido suficiente. No necesitaban pasar por la humillación de tener todo expuesto. Los esposos que fueron traicionados no necesitaban saber que habían sido engañados por brujería. Algunos hasta ya habían logrado rehacer sus vidas. Y mi familia no necesitaba descubrir que el tío querido era en realidad un monstruo. A veces mentir es un acto de compasión, y eso fue lo que elegí hacer. Mentir para proteger a todo mundo, incluyéndome a mí mismo. En los días siguientes, empecé a arreglar la casa para vender. Ya no podía quedarme ahí. Cada cuarto me recordaba ese diario maldito. Cada vez que entraba a su recámara, sentía un frío en el estómago. Cada vez que veía las plantas extrañas que cultivaba, recordaba los rituales asquerosos. La casa se había vuelto un lugar maldito para mí, lleno de memorias malas que quería olvidar. Puse todo en venta rápidamente, muy por debajo del precio de mercado, solo para deshacerme pronto de eso. Cuando finalmente entregué las llaves al nuevo dueño, sentí como si estuviera cerrando un capítulo terrible de mi vida. Nunca más volví a esa calle, nunca más quise ver esa casa. A partir de ese día, siempre que alguien hablaba de mi tío, me quedaba callado. Cuando los parientes comentaban lo carismático que era, cómo les gustaba a las mujeres, yo solo movía la cabeza y cambiaba de tema. Cuando los vecinos decían que lo extrañaban, que era un buen hombre, me tragaba las palabras y no decía nada. Era torturante escuchar elogios para alguien que sabía que era un monstruo, pero no podía hacer nada. Algunas veces tuve ganas de gritar la verdad, de contarle a todo el mundo quién era realmente, pero siempre me acordaba de las víctimas, de cómo iban a sufrir si la verdad salía a la luz, y me quedaba callado. Y a veces, lo único que podemos hacer es cargar la carga solos y seguir adelante. Me llamo Ricardo, soy psiquiatra aquí en Torreón, Coahuila, y en 2008 hice la mayor pendejada de mi vida. Una pendejada que cambió todo para siempre. Ustedes van a pensar que estoy loco, y tal vez lo esté después de lo que pasó, pero juro por todo lo sagrado que cada palabra que voy a contar aquí es verdad. Yo era un hombre de ciencia. Siempre fui escéptico con esas cosas de religión y sobrenatural. Trabajaba con la mente humana. Entendía de trastornos psiquiátricos, medicamentos, terapias. Nunca imaginé que un día estaría aquí contando sobre demonios y exorcismos como si fuera lo más normal del mundo. Todo empezó con un paciente que llegó a mí en marzo de 2008. El tipo se llamaba Miguel, tenía como 35 años, y lo trajo la familia porque estaba presentando comportamientos muy extraños. No era solo agresividad o brotes psicóticos normales, era algo diferente, algo que nunca había visto en 20 años de profesión. Hablaba idiomas que la familia juraba que nunca había aprendido. Tenía una fuerza física absurda cuando estaba en crisis. Y lo más perturbador, sabía cosas sobre las personas que era imposible que supiera. Detalles íntimos de la vida de los familiares. Secretos que nunca le habían contado a nadie. Intenté todos los medicamentos posibles, todos los enfoques terapéuticos que conocía, pero nada funcionaba. De hecho, parecía que estaba empeorando. La familia de Miguel era muy religiosa y se la pasaba insistiendo que eso no era enfermedad mental, que era posesión demoníaca. Yo siempre me reía de eso, pensaba que era ignorancia, falta de conocimiento científico, pero conforme pasaban los días y veía que nada de lo que hacía tenía efecto, empecé a desesperarme. El tipo estaba internado en mi consultorio particular, tenía otros pacientes que atender, y esa situación me estaba consumiendo. Dormía mal, soñaba con Miguel, me despertaba en la madrugada pensando en el caso. Mi esposa empezó a quejarse de que estaba obsesionado, que necesitaba transferir al paciente con otro colega, pero no podía. Era como si algo me jalara para seguir tratando de ayudarlo. Fue una noche de viernes que hice la cosa más estúpida de mi vida. Estaba solo en el consultorio.
Ya pasaban de las 11 de la noche y Miguel estaba teniendo una crisis terrible. Gritaba cosas en latín, por lo menos yo pensaba que era latín, y se reía de una forma que me daba escalofríos. Estaba agotado, frustrado, sin saber qué más hacer. Fue cuando me acordé de que había visto algunos videos en YouTube sobre exorcismo. Había leído algunos artículos en internet sobre rituales católicos. Sé que suena como una locura, pero en ese momento pensé, ¿y si la familia tiene razón? ¿Y si realmente era algo sobrenatural y yo estaba perdiendo el tiempo tratando de curarlo con medicinas? La idea fue creciendo en mi cabeza hasta que ya no pude ignorarla. Fui a mi computadora y empecé a buscar todo sobre exorcismo en internet. Encontré sitios con oraciones en latín, instrucciones sobre cómo hacer rituales de expulsión de demonios, hasta videos explicando el paso a paso. Sé que cualquier persona sensata lo pensaría 2 veces antes de hacer algo así, pero estaba desesperado y, para ser honesto, medio pensando que a lo mucho no iba a pasar nada. Si era solo sugestión psicológica y Miguel mejoraba, ya sería algo. Imprimí varias páginas con oraciones. Agarré un crucifijo que tenía en el cajón, regalo de mi mamá que nunca usé, y decidí intentarlo. Miguel estaba amarrado en la camilla, sedado, pero aún así se movía y murmuraba cosas extrañas. Cuando me acerqué a él con el crucifijo, abrió los ojos de una vez y me miró de una manera que nunca voy a olvidar. Empecé a leer las oraciones que había impreso, tratando de imitar lo que había visto en los videos. Al principio no pasó nada. Me sentía ridículo hablando en latín sin saber bien lo que estaba diciendo. Pero después de unos 15 minutos, Miguel empezó a reaccionar de forma violenta. Se debatía tanto que las amarras estaban cediendo. Gritaba cada vez más fuerte, y juro que la temperatura del cuarto empezó a ponerse helada. Seguí leyendo las oraciones, pensando que estaba en el camino correcto, que finalmente había encontrado la solución. Lo que no sabía es que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Esas oraciones que había sacado de internet estaban incompletas, mal traducidas, y yo no tenía ninguna autorización de la iglesia para hacer eso. Era como tratar de desarmar una bomba siguiendo instrucciones de Google. El ritual duró casi 2 horas. Miguel alternaba entre gritos desesperados y risas macabras. A veces hablaba con voces diferentes. A veces se quedaba completamente inmóvil como si se hubiera desmayado. Estaba sudando frío, con miedo, pero decidido a terminar lo que había empezado. Cuando finalmente terminé de leer todas las oraciones, Miguel se quedó callado, respirando pesado, pero aparentemente normal. Pensé que había funcionado, que había logrado expulsar lo que fuera que lo estaba atormentando. Me sentí aliviado, hasta medio orgulloso de haber resuelto un caso que la medicina tradicional no podía. Solté las amarras de Miguel. Me agradeció con una voz normal. Dijo que se sentía bien por primera vez en meses. Lo dejé ir a casa con la familia. Agendamos cita para la semana siguiente. Y me fui a dormir pensando que había hecho un milagro. Pero al día siguiente, sábado en la mañana, desperté sintiéndome extraño. No era solo cansancio de la noche anterior. Era algo diferente, como si no fuera completamente yo mismo. Durante el desayuno con mi esposa, me caché diciendo cosas que no había pensado en decir, como si las palabras salieran de mi boca sin pasar por mi cerebro. Ella lo encontró raro, dijo que estaba diferente, pero yo lo atribuí al estrés de los últimos días. Conforme fue pasando el día, esa sensación se fue haciendo más fuerte. Era como si hubiera otras voces en mi cabeza, otros pensamientos que no eran míos. A veces me cachaba riéndome solo sin motivo, o teniendo ganas de hacer cosas que nunca haría. Al final de la tarde, cuando estaba viendo la tele, tuve el primer episodio real. De repente, ya no era yo el que controlaba mi propio cuerpo. Cuando digo que ya no era yo el que controlaba, es difícil explicar exactamente cómo fue. Imaginen que están viendo una película, pero de repente se convierten en el personaje principal sin haberlo elegido. Estaba sentado en el sillón, viendo las noticias, cuando sentí como si algo hubiera tomado control de mí por dentro.
Mi voz cambió completamente. Se puso más ronca, con un acento que nunca tuve, y empecé a decirle cosas horribles a mi esposa. La insulté de formas que jamás haría. Dije cosas sobre su vida íntima que eran verdad, pero que nunca diría en voz alta. Ella se quedó en shock, empezó a llorar, y yo solo podía ver todo pasar como si fuera espectador de mi propia vida. Duró como 20 minutos hasta que volví a la normalidad, sin entender nada de lo que había pasado. Le pedí perdón 1000 veces. Dije que me estaba sintiendo mal, que debía ser estrés, pero en el fondo sabía que había algo muy mal. Durante la noche, las cosas empeoraron mucho. Me desperté varias veces hablando solo, pero no era conmigo mismo que estaba conversando. Era como si hubiera otras personas en el cuarto, y yo respondía preguntas que nadie había hecho. Mi esposa se espantó, dijo que estaba hablando en idiomas extraños, que a veces mi voz se ponía como la de un niño, otras veces parecía la voz de un hombre mucho más grande. Lo peor era que me acordaba de todo, pero no podía controlar. Era como si mi cerebro se hubiera vuelto una estación de radio mal sintonizada, captando varias frecuencias al mismo tiempo. En una de esas veces que desperté, me miré en el espejo del baño y por un segundo no reconocí mi propia cara. Parecía que había otras personas mirándome a través de mis ojos. El domingo, traté de racionalizar todo. Entiendo de psiquiatría. Entonces empecé a pensar que tal vez fuera un brote psicótico causado por el estrés extremo de los últimos meses. Me hice una cita conmigo mismo, por así decirlo. Empecé a medicarme con antipsicóticos leves, pensando que se iba a resolver. Pero conforme pasaban los días, los episodios se hacían más frecuentes y más intensos. A veces era yo mismo, Dr. Ricardo, tratando de trabajar normalmente en el consultorio. Otras veces, me convertía en una persona completamente diferente, con memorias que no eran mías, hablando sobre lugares que nunca visité, personas que nunca conocí. Y lo más espantoso, a veces me convertía en un niño asustado, llorando y pidiendo por mi mamá, hablando con la voz finita y la manera inocente de alguien que no podía tener más de 8 años. Fue el martes que entendí lo que realmente había pasado. Estaba atendiendo a una paciente cuando, de la nada, empecé a reírme de una forma extraña y le dije: ¿Crees que lograste expulsarme, doctor? Solo me cambié de casa. La voz que salió de mi boca no era mía, era grave, con un tono burlón que me dio escalofríos. La paciente salió corriendo del consultorio y me quedé ahí, solo, entendiendo finalmente la cagada que había hecho. El exorcismo no había expulsado nada, solo había transferido lo que fuera que estaba en Miguel hacia dentro de mí. Y peor, parecía que había abierto algún tipo de portal o canal, porque había otras presencias también, otras voces que no eran ni mías ni del demonio original. Era como si 3 entidades diferentes estuvieran peleando por el control de mi cuerpo y mi mente. Cancelé todos mis compromisos y busqué ayuda religiosa. Primero traté de hablar con el padre de la iglesia que frecuentaba mi familia, pero cada vez que me acercaba a la iglesia, algo dentro de mí empezaba a rebelarse. Sentía náuseas terribles, dolores de cabeza insoportables y una rabia inexplicable hacia cualquier cosa relacionada con la religión. Era como si hubiera una fuerza impidiéndome buscar ayuda espiritual. Logré hablar con el padre por teléfono. Le expliqué la situación, pero me dijo que no podía hacer nada sin autorización del obispo, que casos de posesión necesitaban ser investigados por meses antes de que cualquier ritual fuera autorizado. Yo no tenía meses, estaba perdiendo la cordura cada día que pasaba. Traté de buscar otros religiosos, pastores evangélicos, hasta un santero que alguien me recomendó. Pero siempre pasaba lo mismo. Cuando estaba a punto de conseguir ayuda real, la cosa dentro de mí saboteaba todo. A veces llegaba al lugar y empezaba a insultar a los religiosos. Otras veces simplemente me desmayaba o tenía ataques de pánico. Era como si hubiera una inteligencia maligna dentro de mí que sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer y hacía todo para impedírmelo. Mi esposa estaba desesperada. Amenazó con internarme en un hospital psiquiátrico,
pero le rogué que me diera más tiempo. Sabía que no era locura, sabía que era algo sobrenatural y que un hospital común no me iba a poder ayudar. Las personalidades se fueron definiendo más con el pasar de los días. Estaba el doctor Ricardo, que era yo mismo, tratando desesperadamente de encontrar una solución. Había una presencia infantil, que lloraba constantemente y pedía regresar a casa, hablando sobre juguetes y caricaturas con una inocencia que me partía el corazón. Y estaba la tercera presencia, que empecé a llamar el otro, que era pura maldad. Esta tercera personalidad sabía cosas que ni yo ni el niño sabíamos. Hablaba sobre eventos históricos con detalles imposibles. Conocía secretos íntimos de personas que nunca había visto en mi vida. Cuando el otro tomaba el control, me convertía en una persona completamente diferente. Cruel, manipuladora, con un placer sádico en causar sufrimiento psicológico a las personas a mi alrededor. Lo peor era que estaba consciente durante todos esos episodios. No era como un blackout donde pierdes la conciencia y después no te acuerdas de nada. Veía todo, escuchaba todo, sentía todo, pero no podía controlar mi propio cuerpo. Era como estar encerrado dentro de mi propia mente, gritando para salir, pero nadie me escuchaba. Cuando el otro estaba en control, sentía una maldad pura corriendo por mis venas, unas ganas de destruir todo a mi alrededor, de lastimar a las personas que más amaba. Cuando el niño tomaba el control, sentía una tristeza y una desesperación inmensas, como si estuviera perdido en un lugar oscuro sin poder encontrar el camino a casa. Fueron los días más aterrorizantes de mi vida, porque sabía que si no encontraba una solución pronto, iba a terminar haciendo algo terrible que no iba a poder deshacer. La situación se volvió insostenible cuando el otro casi me hizo lastimar a mi propia esposa. Fue un jueves en la noche. Estábamos cenando normalmente cuando sentí esa sensación familiar de perder el control. De repente me levanté de la mesa, agarré un cuchillo de cocina y empecé a caminar hacia ella con una sonrisa que no era mía. Mi esposa gritó, corrió al cuarto y se encerró ahí adentro. Me quedé del otro lado de la puerta, tocando y diciendo cosas horribles, amenazándola de muerte con una voz que parecía venir del infierno. Duró como 15 minutos hasta que volví a la normalidad, tirando el cuchillo al piso y desplomándome en lágrimas. Esa noche dormí en el sillón, con miedo de mí mismo, y decidí que tenía que resolver eso de cualquier manera, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. El viernes en la mañana, mi esposa me dio un ultimátum: o buscaba ayuda profesional inmediatamente, o se iba de la casa y nunca regresaba. No podía culparla. Yo mismo tenía miedo de mí. Fue cuando me acordé de una conversación que había tenido años atrás con un colega médico sobre un padre jesuita que vivía en una ciudad vecina, Padre Augusto. Este padre tenía fama de ser medio diferente. Estudiaba teología, pero también tenía formación en psicología, y decían que ya había lidiado con casos sobrenaturales antes. Era mi última esperanza, porque todos los otros religiosos que había tratado de contactar no habían funcionado por el sabotaje interno. Le hablé explicándole la situación, y para mi sorpresa, no dudó en atenderme. Agendamos para esa misma tarde, en su casa parroquial. El viaje hasta allá fue un infierno. Conforme me acercaba a la ciudad, las tres personalidades empezaron a pelear dentro de mi cabeza de una forma que nunca había experimentado antes. El niño lloraba desesperadamente, el otro gritaba obscenidades y amenazas, y yo trataba de mantener el control del volante para no causar un accidente. Paré el carro como 3 veces en medio de la carretera porque ya no podía manejar, sudando frío y temblando. En una de esas paradas, el otro tomó el control y trató de hacerme regresar a casa, pero logré resistir de alguna forma. Era como si hubiera una guerra pasando dentro de mi propio cuerpo, y yo estaba perdiendo. Cuando finalmente llegué a la casa parroquial, estaba agotado, pero decidido a terminar con eso de una vez por todas. Padre Augusto era un hombre como de 60 años, cabellos canosos.
pero con unos ojos que parecían ver a través del alma de uno. Cuando me saludó, sentí una paz momentánea, como si las voces en mi cabeza se hubieran quedado más calladas solo por su presencia. Le expliqué toda la situación, desde el caso de Miguel hasta el exorcismo mal hecho y las consecuencias. Me escuchó sin juzgarme, haciendo algunas preguntas específicas sobre los rituales que había usado y los síntomas que estaba presentando. Cuando terminé de contar todo, movió la cabeza y me dijo que había hecho exactamente lo que no debería haber hecho: abrir un portal espiritual sin saber cómo cerrarlo. Según él, mi exorcismo amateur no solo no había expulsado al demonio, sino que había creado una brecha que permitió que otras entidades entraran también. El padre me explicó que casos como el mío eran raros, pero no imposibles. Ya había visto situaciones parecidas cuando personas trataban de hacer rituales religiosos sin preparación adecuada. La buena noticia era que todavía había solución, pero sería un proceso complicado y peligroso. Él necesitaría hacer un ritual de cierre que sellaría el portal que yo había abierto y forzaría a todas las entidades a salir de mi cuerpo de una vez. La mala noticia era que durante el ritual, todas las personalidades iban a luchar para quedarse, y yo necesitaría ser más fuerte que todas ellas juntas para lograr expulsarlas. Si fallaba, podrían tomar control permanente y perdería mi alma para siempre. Aún así, acepté sin dudar. Cualquier cosa era mejor que seguir viviendo así. El ritual fue el sábado en la noche, en la iglesia vacía. Padre Augusto había traído a otros 2 padres para ayudar y habían preparado todo con mucho cuidado. Velas benditas, agua bendita, crucifijos y oraciones específicas que me dijo eran muy diferentes a las que yo había encontrado en internet. Cuando empezó el ritual, fue como si un huracán hubiera explotado dentro de mi cabeza. Las 3 personalidades empezaron a gritar al mismo tiempo, peleando por el control de mi cuerpo. Me debatía tanto que los padres tuvieron que sujetarme, y mi voz alternaba entre los gritos del niño, las blasfemias del demonio y mis propios pedidos de socorro. El ritual duró casi 4 horas, y en varios momentos pensé que me iba a morir o enloquecer de una vez. Pero el padre Augusto no se rindió. Siguió rezando aun cuando le escupía o trataba de atacarlo. El momento de la expulsión fue indescriptible. Sentí como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí con una fuerza brutal. Primero salió la presencia infantil, y escuché un llanto distante alejándose como si un niño finalmente estuviera encontrando el camino a casa. Después fue el otro, que salió gritando y maldiciendo todo alrededor, prometiendo regresar para vengarse. Cuando todo terminó, me desplomé en el piso de la iglesia, completamente agotado, pero por primera vez en semanas sentía que era solo yo mismo en mi cabeza. El silencio mental era maravilloso. Había olvidado cómo era no tener otras voces peleando por mis pensamientos. Los padres me ayudaron a levantarme, me dieron agua bendita para tomar, y Padre Augusto me dijo que el portal había sido cerrado, pero que necesitaría hacer oraciones de protección todos los días por el resto de mi vida para evitar que algo así pasara otra vez. Regresé a casa el domingo en la mañana como un hombre nuevo. Mi esposa casi no podía creer cuando me vio. Dijo que mis ojos estaban diferentes, que parecía yo mismo por primera vez en semanas. En los días siguientes, fui regresando gradualmente a la rutina normal, pero nunca más fui el mismo. Cambié completamente mi visión sobre religión y espiritualidad. Empecé a frecuentar la iglesia regularmente y nunca más dudé de la existencia de fuerzas sobrenaturales. Miguel, curiosamente, también mejoró después de mi exorcismo. Su familia me habló diciendo que había vuelto a la normalidad de la nada, como si nunca hubiera tenido problema alguno. Aparentemente, cuando las entidades salieron de mí no regresaron a él, simplemente desaparecieron o se fueron a otro lugar. Hoy, 16 años después, todavía siento escalofríos cuando recuerdo esa experiencia. Nunca más intenté nada relacionado con exorcismo o rituales religiosos. Dejo eso a los profesionales que realmente saben lo que están haciendo. A veces, en las madrugadas más silenciosas, todavía siento una leve inquietud, como si algo me estuviera observando de lejos,
pero las oraciones de protección que me enseñó el Padre Augusto siempre funcionan. Mi esposa y yo nos cambiamos de Torreón algunos meses después. Queríamos empezar una vida nueva lejos de todo lo que había pasado. Sigo trabajando como psiquiatra, pero ahora tengo una perspectiva muy diferente sobre casos que involucran comportamientos inexplicables. Siempre que llega un paciente con síntomas muy extraños, ya no descarto la posibilidad de que haya algo sobrenatural involucrado, y cuando es necesario, lo canalizo con autoridades religiosas competentes en lugar de tratar de resolver solo. Lo que más me inquieta hasta hoy no es ni el hecho de haber sido poseído, sino lo fácil que fue encontrar información errónea sobre exorcismo en Internet. Cualquier persona desesperada puede caer en la misma trampa que yo, pensando que puede resolver problemas espirituales con tutoriales de YouTube y oraciones mal traducidas. Tuve suerte de encontrar al Padre Augusto, pero ¿cuántas personas por ahí están sufriendo con consecuencias de rituales mal hechos y no saben dónde buscar ayuda? Por eso decidí compartir mi historia aquí, para alertar a cualquiera que esté pensando en intentar algo parecido. No lo hagan. Busquen ayuda profesional, tanto médica como religiosa. Pero nunca traten de resolver solos. El precio que pueden pagar es mucho mayor de lo que se imaginan, y no siempre van a tener la suerte que tuve yo de encontrar a alguien capaz de deshacer la cagada que hicieron. Me llamo Nicolás, tengo 36 años, soy traductor freelancer aquí en Torreón, Coahuila, y siempre me especialicé en textos académicos y comerciales. Nunca fui una persona religiosa. Siempre traté cualquier tipo de texto como solo palabras en el papel, sin importarme mucho el significado espiritual o cultural detrás de ellas. En 2019, recibí un trabajo que parecía sencillo: traducir algunos textos sagrados hindúes, los Vedas, del sánscrito al español. El cliente pagaba muy bien, tenía prisa, y yo necesitaba dinero. Pensé que sería solo otro trabajo de traducción, como cualquier otro que ya había hecho. Nunca imaginé que meterme con textos sagrados sin el debido respeto pudiera traer consecuencias tan aterrorizantes. El cliente era un tipo medio raro. Se presentó solo como Señor Mendoza. Dijo que necesitaba los textos traducidos para un proyecto personal y que no le importaba si la traducción era literal o interpretativa. Solo quería que estuviera listo rápido. Me envió digitalizaciones de manuscritos antiguos, algunos mantras y fragmentos de los Vedas que parecían muy importantes por la forma como estaban escritos y decorados. Yo no sabía prácticamente nada sobre hinduismo. Nunca había estudiado sánscrito de forma profunda. Entonces fui haciendo la traducción medio en automático, usando diccionarios en línea y programas de traducción automática para acelerar el proceso. Mi preocupación era solo entregar a tiempo y recibir el pago. No me importaba si estaba captando el verdadero significado espiritual de esas palabras o si estaba siendo respetuoso con la cultura hindú. Durante las 2 semanas que pasé trabajando en ese proyecto, aquí en mi oficina en casa en la colonia Torreón Jardín, empecé a notar algunas cosas extrañas. Primero, estaba teniendo sueños muy vívidos y perturbadores, cosa que nunca me pasaba. Eran sueños con figuras que no reconocía, personas con múltiples brazos, colores azules y dorados, que parecían estar tratando de decirme algo, pero nunca lograba entender. Despertaba con dolor de cabeza y una sensación extraña, como si alguien hubiera tratado de platicar conmigo durante la noche. Además, mi computadora empezó a presentar problemas técnicos raros. A veces las palabras que yo escribía aparecían diferentes en la pantalla, como si el programa me estuviera corrigiendo. Otras veces el archivo simplemente se trababa cuando estaba traduciendo ciertos pasajes específicos. Yo le achacaba todo eso al estrés y al exceso de trabajo. La traducción que entregué fue, para ser honesto, una porquería. Había traducido mantras sagrados como si fueran recetas de cocina. Había interpretado nombres de deidades como palabras comunes, y peor aún, en algunos fragmentos, había cambiado completamente el sentido de las frases porque no podía entender la estructura gramatical del sánscrito original.
donde debería estar escrito sobre reverencia y devoción, puse cosas sobre conquista y dominación, mantras que eran para ser cantados con respeto y humildad. Los traduje como si fueran comandos autoritarios. Básicamente, transformé textos sagrados de una de las religiones más antiguas del mundo en una versión distorsionada y irrespetuosa que no tenía nada que ver con el significado original. Entregué el trabajo, recibí mi pago y pensé que había terminado un proyecto más. Pero fue después de que entregué la traducción que las cosas realmente empezaron a ponerse espantosas. La primera noche después de enviar el trabajo final, tuve el sueño más intenso de mi vida. Estaba en una especie de templo gigantesco, con columnas doradas y un olor a incienso que parecía demasiado real para ser solo sueño. Frente a mí había una figura imponente, con piel azul, múltiples brazos y ojos que parecían ver a través de mi alma. La voz que salió de esa figura era al mismo tiempo suave y aterrorizante, hablando en un idioma que no entendía, pero de alguna forma sabía que me estaban regañando. Cuando desperté, estaba sudando frío, con el corazón acelerado, y tenía una certeza extraña de que eso no había sido un sueño común. Era como si alguien realmente hubiera venido a visitarme para darme una regañada. En los días siguientes, los sueños se volvieron más frecuentes y más específicos. Veía las mismas figuras divinas, pero ahora me mostraban exactamente dónde me había equivocado en la traducción. Era como si me estuvieran dando clases particulares sobre el verdadero significado de los textos que había distorsionado. Me mostraban cómo cada palabra tenía un peso espiritual, cómo cada mantra había sido creado con un propósito sagrado, y cómo mi traducción irrespetuosa había profanado algo que millones de personas consideraban divino. Lo más impresionante era que despertaba recordando todo con una claridad absurda, como si la información hubiera sido grabada directamente en mi cerebro. Empecé a investigar sobre hinduismo en Internet y descubrí que las figuras de mis sueños eran deidades reales: Vishnu, Shiva, Ganesha y otras que había mencionado de forma incorrecta en mi traducción. El punto de quiebre fue cuando empecé a tener visiones también durante el día. Estaba trabajando en otros proyectos cuando, de repente, veía flashes de las mismas figuras divinas frente a mí, como si estuvieran físicamente presentes en mi oficina aquí en Torreón. No era alucinación, era algo mucho más real y tangible. Señalaban la pantalla de mi computadora, mostraban fragmentos específicos de la traducción que había hecho, y yo podía entender telepáticamente dónde me había equivocado y cuál debería haber sido la traducción correcta. Era como si me estuvieran forzando a tomar conciencia del daño que había hecho. La sensación era de estar siendo educado por maestros muy pacientes, pero también muy poderosos, que no iban a rendirse hasta que entendiera completamente la gravedad de lo que había pasado. La situación se puso tan intensa que ya no podía trabajar normalmente. Cada vez que trataba de traducir cualquier texto, aún los más sencillos y comerciales, las visiones aparecían para recordarme los errores que había cometido con los textos sagrados. Era como si las deidades hubieran decidido que no podía seguir trabajando como traductor hasta resolver la situación que había creado. Mi productividad cayó a cero, empecé a perder clientes, y mi novia estaba preocupada porque me pasaba todo el día hablando sobre sueños con dioses hindúes. Ella pensaba que estaba teniendo un brote psicótico, pero yo sabía que era algo mucho más profundo y real que cualquier problema mental. Había jugado con fuerzas que no entendía, y ahora me estaban cobrando una reparación. Fue cuando decidí buscar ayuda que las cosas se pusieron aún más complicadas. Aquí en Torreón, no hay mucha gente que entienda de hinduismo. Entonces empecé a buscar en Internet grupos y foros sobre espiritualidad hindú. Encontré algunos contactos de personas que practicaban yoga y meditación, pero cuando les explicaba mi situación, la mayoría pensaba que estaba inventando o que era algún tipo de charlatanería. Una maestra de yoga de la colonia residencial Los Ángeles me dijo que nunca había escuchado de deidades apareciendo en sueños para corregir traducciones, y que debería buscar un psicólogo, pero yo sabía que no era problema mental, porque la información que recibía en los sueños era demasiado precisa,
demasiado detallada para ser producto de mi imaginación. Estaba aprendiendo sánscrito real, significados reales, historia real del hinduismo a través de esas visiones. La situación empeoró cuando las deidades empezaron a mostrarme las consecuencias de mi traducción incorrecta. En los sueños, me llevaban a ver al Señor Mendoza usando mis textos distorsionados en algún tipo de ritual extraño. Lo veía leyendo mis mantras mal traducidos, tratando de invocar energías que no entendía, y el resultado era caótico. Las energías espirituales estaban siendo canalizadas de forma equivocada por culpa de mi mala traducción, creando desequilibrios que ni imaginaba que fueran posibles. Era como si hubiera dado instrucciones erróneas a alguien que estaba jugando con electricidad de alto voltaje. El resultado podía ser desastroso, no solo para él, sino para otras personas también. Me sentía responsable de una cadena de eventos que había empezado con mi negligencia y falta de respeto. Decidí tratar de contactar al señor Mendoza para explicarle que la traducción estaba mal y ofrecer una versión corregida, pero descubrí que el número de teléfono que me había dado no existía, y el email regresaba como inexistente. Era como si el tipo hubiera simplemente desaparecido después de recibir mi trabajo. Eso me dejó aún más desesperado, porque sabía que en algún lugar había una persona usando textos sagrados distorsionados sin saber de los problemas que eso podía causar. Las visiones seguían mostrándome rituales mal hechos, energías desequilibradas, y me sentía como un doctor que había dado la medicina equivocada a un paciente y ahora no podía encontrarlo para corregir el error. La culpa me estaba matando por dentro. Fue en una de esas noches de insomnio que tuve la visión más clara de todas. Estaba en mi cuarto, tratando de dormir, cuando de repente la figura de Ganesha apareció frente a mí, tan real que podía sentir el olor de flores e incienso que emanaba de él. No habló con palabras, pero de alguna forma entendí perfectamente lo que me quería decir. Necesitaba hacer una reparación pública. No bastaba solo corregir la traducción, necesitaba admitir mi error públicamente y enseñarles a otras personas sobre la importancia de respetar textos sagrados. Era como si me estuviera dando una oportunidad de transformar mi error en una lección para otras personas, para que nadie más cometiera el mismo equívoco que yo había cometido. El mensaje era claro: el conocimiento trae responsabilidad, y yo tenía que asumir la mía. Empecé entonces a estudiar hinduismo de verdad. Compré libros, tomé cursos en línea, me puse en contacto con templos hindúes en otras ciudades de México para entender mejor la religión que había irrespetado. Mientras más aprendía, más me daba cuenta de la magnitud de mi error. Los Vedas no son solo textos antiguos, son la base espiritual de una civilización entera. Contienen conocimientos que fueron preservados por miles de años con mucho cuidado y reverencia. Cada mantra tiene una vibración específica. Cada palabra fue elegida con precisión matemática y espiritual. Yo había tratado todo eso como si fuera un manual de instrucciones cualquiera, sin entender que estaba jugando con algo sagrado para millones de personas alrededor del mundo. Después de 3 meses estudiando intensivamente, decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Creé un blog donde conté toda mi historia y publiqué tanto la traducción incorrecta como la versión corregida, explicando detalladamente cada error que había cometido. Llamé al blog Errores de un traductor y escribí posts largos sobre la importancia de respetar textos sagrados, sobre cómo la traducción cultural va mucho más allá de simplemente convertir palabras de un idioma a otro. Compartí todo lo que había aprendido sobre hinduismo, sobre los Vedas, sobre mantras, siempre dejando claro que no era especialista, sino alguien que había aprendido de la peor forma posible sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento. Conforme iba ayudando a otras personas y compartiendo conocimiento sobre traducción responsable, las visiones fueron disminuyendo gradualmente. Era como si las deidades estuvieran satisfechas con el rumbo que le había dado a la situación. Los sueños intensos se volvieron más raros y cuando pasaban, tenían un tono más aprobatorio, como si estuviera en el camino correcto. Ganesha apareció algunas veces más,
pero ahora con una energía más positiva, como si me estuviera felicitando por el esfuerzo de reparar mi error. La última visión que tuve fue de él, simplemente saludando y sonriendo, como si se estuviera despidiendo. Después de eso, mi vida regresó a la normalidad, pero nunca más fui el mismo traductor que era antes.